su verdad absoluta. En el caso de un juicio, con el fin de convencer a un tercero de que su verdad es la verdadera, que se debe creer y que se debe aplicar la verdad que estamos dando a conocer. Esto un jurista lo debe tener muy claro, porque en el momento de exponer ante un juez su proceso y a dónde quiere llevar, debe manipular la verdad del juez para llevarlo hasta el punto de que dicte sentencia como bueno, con todo lo que hemos dicho anteriormente, queda muy claro que la decisión judicial es simplemente una parte del proceso por el cual una ley se hace efectiva. Tiene como premisa el reconocimiento y la formulación pública de la ley, la existencia de los códigos explícitos, autoridades judiciales y funcionarios especializados en vigilar el cumplimiento de la ley y castigar su infracción. Permite identificar el proceso de decisión y de aplicación del derecho. Este proceso implica el pensamiento clásico legal de la imagen del juez neutral como símbolo social de imparcialidad y una imagen paradigmática de la coherencia. Es ahí cuando existe un baile, por decirlo de alguna manera, entre el juez, la ley y las partes, las cuales siempre deben estar en conformidad y armonía. Los juristas desde el inicio deben realizar un plan, un cálculo aproximado del final. El auto la denomina la brecha de la obviedad. Esto se realiza mirando hasta dónde puedo llevar mi argumento, creando un puente entre la ley y el discurso, pero es ahí donde se crea un nuevo problema, porque al no conocer la trazabilidad del juez y su forma de interpretación de la ley, se queda corto el plan que va a utilizar el jurista, lo que les decíamos anteriormente. No sabemos, no conocemos las vivencias del juez y por eso es tan importante que el juez separe sus vivencias de la sentencia que quiere, a la sentencia a la cual quiere llegar, porque de esta forma se puede realizar de manera imparcial los argumentos de los juristas para llegar a convencer al juez sobre la verdad que quieren para que éste logre tomar sentencia de una forma totalmente imparcial. Para Kennedy la vida es una ruleta en esto de la argumentación jurídica, puesto que en todas las demás cosas de la vida tenemos un plan, pero a la hora de hablar de este proceso para un juez de dar sentencia, existen muchas incertidumbres que se generan y que jamás se van a poder desarrollar argumentos jurídicos totalmente ciertos, porque para cada caso se debe tomar la ley de una forma totalmente distinta. Continuando con el tema, podemos ver que Kennedy ve el campo, a diferencia de los demás, como susceptible de ser manipulado, ya que para él la comprensión inicial de la configuración del campo es un proceso y está profundamente arraigado tanto en el ojo del que lo mira como en los estímulos que vienen de afuera. ¿En qué medida usted puede cambiar un campo a través de la argumentación? Podemos ver que Kennedy a lo que quiere llegar es que cada uno tiene las habilidades junto con las propiedades que el mismo campo ofrece para encontrar una solución. Pero para tomar esta se debe tener en cuenta muchos factores externos, como son los factores sociales, las habilidades psicológicas y lo demás que pueda llegar a concluir que la vida es una ruleta en esto de la argumentación jurídica, como en todas las demás cosas de la vida. Por otro lado, tenemos la realidad a la que se enfrenta el juzgador al resolver los casos que llegan a su conocimiento. Tenemos que la construcción de una decisión es siempre un proceso complejo en el que se combinan la evaluación de diversas alternativas de acción, condenar, absolver, admitir, rechazar. Con esta evaluación del entorno que generalmente asumen también un carácter complejo, en el caso en particular las decisiones judiciales. El entorno contiene tanto los elementos normativos como los elementos fácticos de esta evaluación, que es una evaluación cruzada de donde surge la decisión judicial. Por otro lado, tenemos que en sus postulados Kennedy desarrolla una serie de problemas que los casos ofrecen, desde la perspectiva misma del juzgador,
tanto de su circunstancia como de las propias concepciones que tiene sobre la justicia y la ley. Así, supone que el juez se concibe como un activista político, con vocación de cambio social, que vea las leyes como el producto de una selección hecha por personas con poder suficiente para aplicarlas de acuerdo a la manera que se tenga de entender la moral, la justicia e incluso sus propios intereses. Los jueces, por su parte, deben examinar las conclusiones a las que ellos mismos han llegado, respecto a lo que consideran, entre comillas, es la respuesta legal correcta, intentando también los mejores argumentos de la contraparte. Kennedy denuncia que las formas como se considera la actividad judicial es equivocada, pues claramente se puede observar, por un lado, que el juez no es un robot que aplique la ley tal cual sin cuestionar, pero tampoco es un sujeto absolutamente libre para decidir lo que considera como correcto, justo o legal. La adjudicación desde el punto de vista de la experiencia judicial, tenemos que Kennedy apela que la experiencia judicial resulta de una pregunta inquietante, teniendo en cuenta, de un lado, que los jueces redactan invariablemente sus fallos en el lenguaje tradicional de la neutralidad y que del otro los motivos ideológicos parecen permear constantemente las decisiones judiciales. ¿Significa esto que los jueces mienten constantemente para ocultar dichos motivos bajo la retórica convencional? Kennedy responde afirmativamente a esta pregunta y sostiene que, de hecho, esta ocultación es una parte esencial de la adjudicación en las democracias contemporáneas. Los jueces niegan la influencia de la ideología, no solo porque esta es la conducta impuesta por la tradición jurídica, sino porque dicha conducta sirve para prevenir un conflicto inherente a la función judicial entre la misión general encomendada al juez de hacer justicia y el deber de éste de acatar las normas positivas vigentes. Tenemos que uno de los grandes conflictos que representa decidir el caso hacia una determinada idea de justicia, porque las instituciones que tenemos de justicia social o sus significados no son independientes del conocimiento que se posee sobre lo que otros jueces y legisladores han hecho en el pasado frente a situaciones similares. Tal ha sido la influencia del sistema jurídico que en realidad es imposible saber si una opinión sobre determinado tema es propia o si proviene de esa influencia y en realidad llegar al convencimiento o descubrir que la ley que en principio proclamó injusta en realidad estaba equivocada. Algo que reconoce el autor como el poder normativo del campo. De la misma manera, la tarea del juez es un trabajo que siempre tiene un propósito y que se hace dentro de un medio físico que llamamos o llama el autor como campo, constituido por el derecho existente. El propósito de dicho trabajo es dictar la sentencia que el juez considera más justa en el caso concreto. La visión de la sentencia a la que el juez quiere llegar es incluso previa a la búsqueda de los materiales jurídicos que servirán para sustentarla. Dado que en la visión crítica de la práctica judicial se invierte la conclusión o lo que llamamos sentencia, determinar la selección e interpretación de las reglas jurídicas y los precedentes relevantes y no al contrario. El juez, sin embargo, es un artesano limitado por el material con el que cuenta. Esto es, por el conjunto de reglas, principios, sentencias, convenciones sociales y argumentos de conveniencia que constituyen el ordenamiento jurídico de su comunidad. Dentro de todos estos postulados, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué, si existen evidencias de la influencia de lo político en las decisiones judiciales, no se legitima la práctica judicial cínica? La respuesta de Kennedy es que tanto los especialistas como los legos en derecho quieren conservar la imagen del juez neutral, en tanto que ésta es el símbolo social por excelencia de la imparcialidad. Lo que se intenta preservar es una instancia simbólica, el juez de la misma forma como se pretende conservar
figuras como la del padre o la del sacerdote. El juez en mayúscula es posiblemente la imagen paradigmática de la coherencia, el referente que compensa el nivel simbólico, la incoherencia omnipresente en el nivel de la vida. La retórica de la neutralidad se mantiene, en fin, porque nosotros queremos creer que ella es cierta. Por último, Kennedy hace referencia al pacto con el diablo, que no es más que un reproche a su actividad y sus decisiones, reconociendo que su opinión personal no concuerda con la ley, o que si la ley no concuerda con su opinión, habrá que cambiarla para que prime la ley, o que si no está dispuesto a hacer lo uno o lo otro, deba retirarse del caso o de la judicatura o en últimas de la práctica del derecho. Claramente podemos concluir que las decisiones que a diario se toman en los juzgados muchas veces debe prevalecer la ley, en otros casos, por el contrario, se adapta el caso para que pueda resultar favorable a cierta persona. Pero siempre va a estar la incertidumbre mostrada en alegría o tristeza por haber o no encontrado, según el caso, esa respuesta correcta que Duncan Kennedy nos muestra como inalcanzable. Gracias.